Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 4. Yo soy Stephanie. Yo soy Mariana. Yo soy Samuel. Y yo soy Leonardo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el video, el arte rupestre, un arte eterno. Entonces, como que a mí lo que me llamó mucho la atención de como toda esta idea es el hecho de que como que nosotros, bueno, los seres humanos en ese entonces pintaban mucho los animales, como trataban de esperarse más en cómo pintaban los animales porque pues eran más lo que veían que cómo se pintaban ellos mismos. Como que en una de las pinturas que mostraron, como que se veía el ser humano en ese entonces pues muy abstracto y ya como los animales más con sus detalles, con sus cuernos, con sus ojos ya más detallados. Definidos. Ajá, definidos. Sí, a mí me parece muy interesante porque tal vez eso lleva como a la pregunta que en un punto hace el conferencista, que es sobre por qué puede que esos dibujos no hayan tenido una función o no tengan una función en el momento en el que fueron hechos. Porque los seres humanos de aquel entonces, nuestros antepasados, no pensaban de la forma moderna en la que nosotros pensamos, que es como de función, para qué, por qué, de dónde, cuándo, cómo, sino que solo hacían lo que hacían por algo que no se sabe qué es, pero me parece interesante entender por qué nosotros sí tenemos que pensar en términos de por qué, para qué, cómo, cuándo, y en términos como de funcionalidad. Y pues obviamente esa es la forma en la que se mueve y funciona el mundo hoy en día, pero me pregunto cómo sería el mundo si pensáramos en términos, no sé si más básicos o tal vez más, no sé si simples, no sé si sea la palabra, pero tal vez en otros términos como nuestros antepasados, que no pensaban tanto en la función, sino tal vez en la forma o en la expresión. Eso me parece como muy interesante de la conferencia. Y pues respondiendo también a tu pregunta de por qué dibujaban así. Uy, yo. Bueno, eso se puede editar. Bueno, pues siguiendo un poco como por la línea que acaba de mencionar Samuel, yo siento que, pues obviamente es una hipótesis, no vamos a sacar respuestas absolutas sobre una pregunta de tal magnitud, pero yo siento que a medida que fue pasando el tiempo y el ser humano fue evolucionando, se empezaron a dar distintas profesiones, como que se empezaron a asignar distintas labores en las comunidades, y entre esas nace una profesión que me parece muy importante, que es la de enseñar, la profesión de ser profesor. Y siento que con esto y con muchos otros temas que podrían venir a ser religiosos, se inculca mucho el tema que ahorita estábamos hablando de eso, del tema de la moral dentro de los seres humanos, y tal vez a raíz de eso se empieza a tener una distinción de el por qué hacer las cosas, el que está bien, el que está mal, sí, como la manera de planificar en la cabeza de uno mismo la función de las cosas. Y pues siento que podría ser una hipótesis, de pronto es un poco alejada de la realidad, pero pues es lo que se me viene a la cabeza en el momento que Samuel dice la pregunta. Pues como escuchándolos hablar ustedes, pensé en algo que pues no me puedo sacar de la cabeza, es como la primera línea, bueno, no exactamente la primera línea, pero sí la introducción de la charla, y es que pues el humano puede traer al mundo algo que no existe, ¿sí? Pues me pareció bastante curioso porque pues estamos hablando, pues como tú lo mencionaste, las formas modernas actuales en las que hacemos las cosas versus otras más antiguas, y creo que ha sido algo mucho como de ensayo y error, porque ha sido como ensayo y error, entonces pues me pareció curioso. Sí, tal vez eso, conectando con eso que dices que la mano puede traer algo que no existe al mundo, y tal vez eso puede ser una respuesta porque no dibujaban no se dibujaban a sí mismos tan fidedignamente, o ni siquiera, pues ahí en la conferencia dice que a veces, en la mayoría de casos, ni siquiera aparecen dibujadas las personas, porque tal vez ellos ya daban por sentado que ellos existían, como que no había que traerse al mundo, porque ellos ya, o sea, se reconocían dentro del mundo. Y creo que eso también lo menciona ahí el tipo pues que está hablando cuando habla sobre el tema de la conciencia, pero pues es un tema como mucho más elaborado y que además después se ha distorsionado como con el pasar del tiempo, pero creo que sí es importante como que entender que a través de ese dibujo que ellos hacían, además de traer al mundo lo que no existía para ellos todo el tiempo, como los animales, ellos de alguna forma se están comunicando con nosotros de qué nivel de conciencia tenían, cómo entendían el mundo. Puede ser como una hipótesis. También.
Otra cosa que se me ocurrió ahorita, como en base a tu pregunta, era como que obviamente nosotros hoy en día realizamos todo pensando en por qué, para qué, porque sabemos que obviamente como que tenemos percepción del tiempo, que no solamente vamos a vivir el ahora, sino que obviamente en muchos años va a haber, o sea, ya nosotros vamos a hacer historia. Yo siento que ellos de repente no tenían como esa percepción, Sí, y claro. por eso era que... Sí, y aparece ahí en el Que, video. como que hacían las cosas muy espontáneas, Sí, como, como- ay, mira, esto sirve para pintar, entonces voy a hacer esto que lo vi. Sí, y que ellos no concebían la muerte, Exacto. sino solo hasta que aparece la muerte, que aparece la vida o al revés, pero eso también es muy interesante, Sí. porque ellos no eran conscientes de que iban a morir y que después iban a haber otros después de Exacto. ellos. Pero bueno, listo, entonces esa es nuestra reflexión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.